Es un día frío en la ciudad de Quito, 8 grados centígrados, Ari. Bastante frío, al menos yo siento un frío tenaz, así que usted que está en casita y que debe quedarse en casita, abríguese bastante, ¿no? Necesario. Hay que hacerlo. Recuerde que seguimos en emergencia sanitaria, ya van varios días, estamos entrando a la tercera semana de este confinamiento y se lo hace de la manera como han pedido los expertos en sanidad pública. Los expertos indican que el alejamiento social es la mejor manera de ir aplanando esta famosa curva, así que usted haga lo suyo, su parte, quédese en casa. Muy bien, ese es el mensaje oportuno y el que siempre estamos repitiéndole porque es lo mejor, que usted se quede en casita y que tome todas las medidas necesarias para evitar contagiarse usted y a su familia. Ahora, pues evidentemente hay que buscar los plan A, B, C, en todos los necesarios para hacer un teletrabajo, para comenzar a pensar en la reactivación que paulatinamente en las próximas semanas seguramente se irán dando. Así es, así que se han anunciado también ya algunas medidas económicas, hay que ver cómo se van poniendo estas medidas justamente para aplacar en algo la crisis que estamos atravesando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero debido a esta pandemia. Bueno. Vamos a empezar. Les contamos que trabajadores y empleadores deberán llegar a acuerdos para evitar despidos, mientras que funcionarios públicos que no trabajan en primera línea durante la emergencia sanitaria también deberán aportar económicamente. Estos y otros fueron algunos de los anuncios del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Medidas económicas ante la expansión del COVID-19 fueron anunciadas por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, a través de una rueda de prensa. En el ámbito laboral, Martínez especificó que a través de un régimen en el proyecto de ley de emergencia humanitaria, los trabajadores y empleadores deberán llegar a acuerdos. Los mismos permitirán. Para evitar despidos se podrán acordar nuevos salarios, se podrá acordar jornadas diferentes de trabajo, así como también extensiones de plazo y periodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arrendamiento, etc. Evitar los despidos es el objetivo. En caso de que no se alcancen dichos acuerdos, existirán otros mecanismos. En aquellos casos en los que lamentablemente las partes no puedan acordar y las empresas deban cerrar, se acogerán a un régimen de liquidación que tendrá vigencia temporal, 2 o 3 años, y que será claro, sencillo y expedito. En este régimen temporal de liquidación, los trabajadores estarán arriba en la prelación de pagos. Por otro lado, tras una disposición del mandatario Lenín Moreno de reducir el sueldo de presidente, vicepresidente, ministros y viceministros a un 50%, el secretario Juan Sebastián Roldán especificó que la medida tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria. Mientras que Martínez detalló que los funcionarios públicos que no están en primera línea deberán acogerse a las siguientes medidas. Los funcionarios que no pertenezcan a las áreas de salud, policía, Fuerzas Armadas y educación y que ganan menos de $1.000 se acogerán a la tabla de contribución humanitaria, y aquellos que ganan más de $1.000 que, repito, no están en los sectores de salud, Fuerzas Armadas, Policía y Educación, aportarán más, es decir, con un 10% de su remuneración. Esto suma cerca de $250 millones anuales. Las autoridades también indicaron que a través de un decreto se dictarán las siguientes disposiciones. Para ampliar el beneficio de diferimiento de impuestos por 6 meses a pequeñas y medianas empresas. El IES diferirá los pagos del aporte patronal de las microempresas por 3 meses. La CFN creará una línea de crédito de largo plazo a tasas que no superen el 2% para sostener los empleos, con un aporte inicial de $500 millones de la contribución de las empresas. Y en cuanto a un mecanismo de recuperación económica, mencionaron: buscamos un ahorro inicial con los tenedores de bonos por 811 millones de dólares. Accederemos a más de $3.000 millones que llegarán entre abril y mayo del Fondo Monetario Internacional, bancos de desarrollo chinos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Informó Valeria Navarro. Representantes del sector empresarial del país rechazan las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. Ellos aseguran que muchas empresas tienen un serio problema de liquidez y no podrían ajustarse a las disposiciones del Ejecutivo. Veamos.
que no era la forma ni tampoco el momento, que se debió fortalecer el sector industrial y las pequeñas y medianas empresas ante la situación que enfrenta el país por el COVID-19. Así el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, reaccionó ante las nuevas medidas dispuestas por el gobierno. Lo que la economía necesita para salir adelante es liquidez. Y el gobierno, en vez de meter plata, o al menos no quitarnos plata, lo que está haciendo es precisamente eso, tratando de meterle la mano al bolsillo del sector privado, y pensamos que eso va en un sentido contrario a lo que hoy la economía necesita. Para el presidente del Comité Empresarial ecuatoriano, Patricio Alarcón, asegura que el 70% de las empresas del país están sin producir y que sostener una cuenta nacional de asistencia humanitaria con dinero de negocios que ganen más de $1 millón y de las personas que tienen ingresos de más de $500 al mes aumenta la preocupación. El país está en una situación complicada. La mayoría de empresas no dan más, señor. Por último, que esas tasas se las cobren a las empresas que pudieron operar durante la crisis o que ganaron plata durante la crisis. Pero el 70% del sector productivo, señor, está paralizado. Usted no puede cobrar tasas o contribuciones a las empresas que no están generando ingresos. Mientras que el analista económico Alberto Acosta Borneo hace algunas propuestas que cree que se pudieron aplicar y no las que ya están por ejecutar de parte del régimen. Este era el momento para temporalmente reducir impuestos del sector productivo a los ciudadanos, que darles un periodo de gracia para poder pagar sus impuestos. No era el momento para sacarles más liquidez, porque a diferencia de lo que sucedió en el terremoto, en este momento no estamos generando los ingresos, ni las empresas ni los ciudadanos, y querer sacarles dinero que ya no tienen, simplemente es complicar aún más la situación. Tanto los dos representantes del sector productivo y el experto en economía esperan que haya cambio en los próximos días en cuanto a lo anunciado por el gobierno, y coinciden que la intención de ayudar a personas que más lo necesitan es entendible, y señalan que el método que van a aplicar no es el correcto. Lo que el gobierno vendría a hacer con esta suerte de nuevos impuestos o contribuciones es hacer los agujeros más grandes y hacerle más agujeros al sector productivo. Y esperamos que el gobierno pueda rectificar. Lo que se necesitaba era tratar de empujar la actividad económica, que las cosas no se contraigan de manera excesiva. Le van a quitar plata a la empresa que tiene que generar fuentes de trabajo para, en teoría, ayudar al más pobre. Lo que van a hacer es empobrecer más a toda la sociedad. Informó Charlie Pisa. Las propuestas del Ejecutivo para paliar la crisis sanitaria, económica y social del Ecuador ante el COVID-19 deberán pasar por un análisis y aceptación de la Asamblea Nacional. Representantes de algunos bloques nos dan sus criterios sobre estas medidas. El Ejecutivo enviará con carácter económico urgente una ley a la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se concreten las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Entre ellas, una contribución obligatoria del 5% a las empresas con ganancias desde $1 millón y el pago de una porción de su salario de los trabajadores con sueldo fijo a partir de $500. Guillermo Celi de Suma considera que solo hacen es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, cuando hoy día lo que necesita la economía del país es liquidez, es que se entregue liquidez al sector pequeño, mediano, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas. Hay un tema del asunto inquilinato que toma prácticamente mi propuesta que ya está en la Asamblea. Eso me parece que hay que rescatar. Según detalló el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se prevé recaudar al menos $1.300 millones que estarán destinados a sectores vulnerables debido a la crisis sanitaria por COVID-19. En términos generales, yo estaría de acuerdo con el presidente de la República. Yo lo que considero que se está quedando fuera, como siempre, es el tema que tiene que ver con el acceso al crédito. Es decir, vamos a generar posibilidades de obtención de crédito para aquellas personas que siempre pueden acceder al crédito, pero no para aquellos que no pueden acceder al crédito, como aquellas personas, por ejemplo, que están en mora con el Servicio de Rentas Internas, con el Seguro Social, o están en buró de crédito. Por otra parte, Eddie Peñafiel, del Bloque de Integración Nacional, menciona que ya venían insistiendo en la necesidad de una renegociación de la deuda externa. Se nos ha quedado también, y ahora se vuelve mucho más importante, el proceso de la renegociación de los contratos petroleros, que venimos ya desde hace muchos años atrás pidiéndole al gobierno nacional, especialmente ahora que se vuelve a trascendental. Mientras que proteger y defender el empleo es una de las prioridades del bloque Creo.
Y proteger el empleo también significa tener cuidado de no maltratar a los empresarios. Un empresario paga a sus empleados siempre y cuando tenga utilidades. Debemos encontrar un equilibrio entre el empresario y los trabajadores, pero también es necesario darle fuerza legal para que todas las formas de contratación, en este caso el teletrabajo, por ejemplo, sea ley. Informó Adriana Peralta. Vamos a retornar, contarles que 550,000 nuevos beneficiarios del bono de protección por la emergencia. Además, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad reiteró que mantiene activos los lineamientos de prevención y también la reacción ante posibles contagios del COVID-19 entre la población carcelaria. Ya regresamos con esta información y mucho más. Juntos, vamos a vencer esta pandemia. Por tu seguridad, la de los tuyos y de todos. No juegues con tu vida, no desafíes tu salud. Así que más vale ahora un pare que después lamentar. Quédate en casa, por ti y por los tuyos. Seguimos adelante acá en el Comercio TV y es tiempo de revisar dónde está Sofía Vintimilla, sector de El Caupicho. Sofía, estamos allá, pues la autoridad pues conjuntamente ha estado trabajando fuertemente desde el día de ayer en esta lamentable taponamiento de una quebrada, producto del crecimiento también del río. Así que, ¿cómo estamos por ahí? Adelante, por favor. Así es, Roberto, amigos, buen día. Miren ustedes este container que en muchas imágenes de redes sociales se veía que salía desde el estacionamiento de una fábrica que no está muy lejos, menos de 1 kilómetro. Ustedes pueden ver aquí cómo quedó atascada entre la escuela y, bueno, parte de lo que es la quebrada esta de Caupicho. Ustedes pueden ver la gran cantidad de agua que hay en este momento en esta zona. Se dice que creció el río casi 3 metros y obviamente produjo muchísimos daños en las viviendas cercanas, como las que pueden ver ahí, llena de lodo totalmente el piso. Muchos enseres todavía circulan por esta quebrada y obviamente la comunidad ha tenido muchísimas afectaciones. Lo que hay que destacar, por supuesto, es que no ha habido personas fallecidas y eso sí es un mérito. Vamos a hablar entonces con el secretario de Seguridad para que por favor nos amplíe la información. Ustedes en este momento tienen que remover el container y también la ciudadanía clama porque se limpie todo el lodo que está en este sector. Sí, Roberto, buenos días, quiteños, buenos días. Las lluvias, las precipitaciones del día de ayer pues desbordaron las quebradas de Caupicho y Capulí por la acumulación de escombros y también por la lluvia históricamente desde hace 12 años no se presentó y estamos viendo que estos dos factores taponaron los colectores y vemos que la capacidad hidráulica instalada en los colectores sumado a todos los escombros ha hecho pues de este sitio pues, como una zona de guerra, en donde todas las unidades de control y de emergencia del municipio están trabajando desde ayer a las 3 de la tarde en acompañamiento aquí a los ciudadanos del barrio de estos dos puntos críticos, la Ciudadela, Lucha a los Pobres y también el barrio San Cristóbal, que son los más afectados. ¿Cuántas viviendas son las afectadas? Bueno, al momento las afectadas son 2 viviendas que se desplazó el fuerte volumen del caudal y algunas viviendas cuyo valoración técnica en este momento están realizando los técnicos de la Dirección de Gestión de Riesgos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedirle a Jorge que por favor nos acompañe para mostrarles en imágenes la gran cantidad de lodo y problemas que tienen aquí la ciudadanía. Obviamente han dicho muchos que han perdido absolutamente todos sus enseres y también su ropa. Ahí hay otro inconveniente. Ustedes pueden ver ahora muchas personas que no tienen mascarilla y no tienen ningún tipo de protección en esta emergencia sanitaria y es porque todo se lo llevó el lodo. Miren cómo quedaron varias de las viviendas, se encuentran en este estado, llenas de lodo, totalmente dañado todas sus puertas. Así terminó tras esta emergencia del fuerte aguacero del día de ayer, así terminaron varias casas aquí en el sector de la lucha de los pobres y obviamente en el primer noticiero de la comunidad ampliaremos la información y también les mostraremos cómo quedó la escuela, que también es una de las infraestructuras más afectadas de esta zona tras estas lluvias intensas. Esta es la información. Roberto, ustedes continúan con... Qué pena realmente, ¿no? Realmente una lástima todo lo que nos presenta el sector de Caupicho, lo que nos presenta Sofía Vintimilla. Las imágenes de ayer fueron realmente increíbles, cómo creció, los vecinos han dicho, hasta 3 metros. En el primer noticiero de la comunidad, allá, más información de esto. Ali.
Les contamos que el Gobierno Nacional amplía la cobertura del bono de protección familiar con 550.000 nuevos beneficiarios. Además, se han habilitado más puntos de atención para evitar las aglomeraciones en el cobro. Así lo anunció el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. El bono de protección familiar de $60 por la emergencia sanitaria está dirigido a personas que viven del día a día, cuyos ingresos son inferiores a $400 mensuales. De las 400.000 familias identificadas, se sumarán más beneficiarios hasta fin de mes. Así lo anunció el ministro de Inclusión Social, Iván Granda. Tendremos 550.000 personas o familias que se beneficiarán del bono de contingencia, es decir, 1.950.000 familias que serán parte de la protección social del gobierno nacional. Este bono, según el ministro, permite disminuir el impacto económico en pequeños comerciantes, pescadores, artesanos, entre otros sectores, que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Desde el 1 de abril se han cancelado los bonos en varios puntos. Del 1 a 9 de abril han sido cobrados 202.503 familias que ya tuvieron el bono y cobraron el bono en abril. Sobre las largas filas que se han generado para el cobro del bono de protección familiar, el ministro enfatizó que se han habilitado más puntos de atención, de 3.500 a 10.500 corresponsales no financieros. Pueden cobrar sus bonos en función del dígito de su cédula en los bancos del barrio más cercano o de mi vecino más cercano a su casa, a su hogar, para evitar aglomeración. Además, a través de la campaña Dar una mano sin dar la mano, se han entregado 390.000 kits de alimentos en todo el país. En los próximos días la entrega será en la parroquia de Nayón en Quito, donde se distribuirán las raciones de acuerdo al censo de la cartera de inclusión. Con organizaciones que están juntando listados de personas vulnerables. Hemos hecho un trabajo de compilar toda esa información a fin de que la ayuda llegue realmente a los sectores más vulnerables y a las personas que más lo necesitan. Informó Priscila Cadena. Recuerde, los lunes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Estamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes, y vamos a este momento a saludar con Carla Arellano, subsecretaria de Transporte Terrestre, con quien vamos a conversar acerca de algunas medidas que se han tomado debido justamente a la emergencia sanitaria que estamos atravesando el país debido al COVID. Muy buenos días, Carla, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días con todos, un gusto, gracias por la invitación, un saludo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Qué gusto, subsecretaria. Queremos conversar precisamente acerca de lo que este 12 de abril el COE, a través, por supuesto, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, autorizó la comercialización de repuestos y también la atención en los talleres de mantenimiento vehicular. ¿Nos puede ampliar, por favor, esta disposición? Claro que sí. Bueno, efectivamente hemos estado en constante conversación con el lado del sector privado de transporte, tanto como la Federación de Transporte de Carga Pesada, la Federación de Transporte de Institucional y Escolar, y también hemos estado hablando con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Ha habido el problema de que, claro, estos son los que han podido seguir circulando, sin embargo no tienen dónde cambiar una llanta, dónde cambiar el aceite y dónde tener asistencia técnica mecánica en el país a nivel nacional para poder continuar brindando su servicio. Es por eso que a través del COE se autorizó que podamos habilitar los servicios técnicos e inclusive el transporte de llantas, lubricantes, aceites, todo lo que se necesita en base a la cadena logística del transporte para garantizar que tanto el abastecimiento, los vehículos de emergencia y los servicios de domicilio se puedan mantener trabajando sin problemas. Es decir, que la idea es que funcionen los talleres de mantenimiento que están dentro de estos corredores logísticos o también los que están en la ciudad, en las urbes. Sí, bueno, importante mencionar los 6 corredores logísticos que hemos hecho para garantizar el abastecimiento y la importación y exportación en el país. Estos tienen prioridad, pero sí hemos habilitado para que los de las ciudades también funcionen. ¿Por qué? Porque necesitamos que el médico que tiene que hacerse el chequeo de su vehículo lo pueda hacer, que la persona que está entregando la comida o los alimentos lo pueda hacer.
Entonces lo estamos habilitando a las ciudades también, siempre y cuando teniendo las restricciones y las medidas de bioseguridad. Es decir, estamos con respecto a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, no pueden haber más de 30 personas en un espacio, no queremos aglomeraciones, siempre deberán hacerse previa cita y teniendo siempre las distancias recomendadas para evitar el contagio. Precisamente, ¿cómo se va a hacer este control para evitar las aglomeraciones? Si lo que se quiere es precisamente que la gente se quede en casa y que no haya tampoco tanto carro en las vías por el aislamiento, ¿cómo se va a controlar? Hemos trabajado de la mano, como le menciono, con la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices. A través de ellos lo estamos coordinando, inclusive ellos han levantado un listado de estos espacios. Se podrá seguir levantando y nos hemos pasado a los entes de control. Por ejemplo, en el caso de Quito, ya se lo pasó a la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes nos apoyarán también con los controles. ¿Se hizo quizás algún censo de cuántos talleres son los que van a abrir, cuántas personas son las que implicaría que salgan a la calle, que estén trabajando debido a esta disposición? Porque, como les repito, lo que se ha tratado de hacer también es en esta emergencia es evitar que la gente salga a la calle, que haya tanto vehículo en las ciudades. ¿Se hizo algún censo de cuántos son los que van a estar en funcionamiento? ¿Cuánta gente implicaría que esté en la calle con esta disposición? Bueno, justamente lo que queremos garantizar es que la gente no salga a la calle, entonces los que ya tienen el salvo para salir, es más dedicado a las personas que tienen la libertad de movilizarse en la ciudad, porque no queremos que ellos se paren, que no queremos que se paren los médicos, no queremos que se paren quienes abastecen la tienda de la esquina, no queremos que se abastezcan las ciudades, por lo que a ellos está enfocado esto. Sin embargo, quienes quieran, por ejemplo, se le bajó la llanta y necesita salir a abastecerse, podrá ir al taller, sin embargo, tiene que ser bajo previa cita y tendrá que circular el día de su restricción que pueda circular y a él aplica el toque de queda. Hemos levantado con la asociación, como le digo, con AEADE, y el día de hoy en la tarde vamos a tener un como taller con todos los concesionarios y las mecánicas que ellos han levantado el censo que usted menciona. Perfecto. También se ha pedido a los talleres y también a estas comercializadoras que extiendan sus horarios de atención. Esto incluso pasado el toque de queda. Esto sí, exclusivamente para los vehículos que pueden circular durante el toque de queda y sin restricción vehicular. Eso sí, exclusivamente para esos vehículos, como los menciona el protocolo sacado también por el COE Nacional. Pero los centros de mantenimiento y los talleres tienen que extender sus horarios, o sea, pasado también el toque de queda. Correcto, podrán extenderlos y, como le digo, siempre y cuando tengan previa cita y puedan atender a los vehículos de emergencia, los vehículos de carga y los que están exentos del toque de queda. Los vehículos particulares que requieran un servicio de mantenimiento, de mecánica, ellos solamente podrán ser atendidos y acudir a estos centros de mantenimiento respetando la restricción vehicular por la placa y por los días que están habilitados por circular. Correcto, así debe ser. Ya. ¿Por qué se llegó a tomar esta medida? ¿Hubo quizás algún problema con el abastecimiento, con los transportistas para que se haya tomado esta medida? Sí, como le mencioné al inicio, exclusivamente el transporte de carga es el que y la Federación de Transporte Institucional, que son los que siguen trabajando y moviendo gente a sus empresas de trabajo, son los que nos han pedido esto, que no contaban con sitios donde podían reparar sus vehículos, donde podían cambiar una llanta o una vulcanizadora. Entonces, a raíz de esto es que, hemos levantado la información a lo largo de los corredores, como lo mencioné anteriormente, y en conversaciones también con la AEADE, ellos nos han ayudado también a levantar y hemos coordinado conjuntamente con el sector privado esta situación y obviamente con la aprobación del COE siempre. ¿Van a necesitar quizás de otras medidas especiales para garantizar el abastecimiento, de que los transportistas trabajen con todo lo que necesitan para este abastecimiento? A ver, hemos estado conversando con ellos constantemente. Yo creo que en la emergencia van a empezar se van a tomar decisiones a lo largo del camino
por lo que nosotros también tendremos que ir tomando las decisiones en el camino, pero lo importante es que estamos en constante conversación y coordinación con la empresa privada, entonces tenemos de primera mano las problemáticas que los que se encuentran, por ejemplo, estamos levantando a lo largo de los corredores donde pueden almorzar los choferes. Esa es una problemática porque está todo cerrado, entonces actualmente sí nos encontramos haciendo ese levantamiento y queremos llegar a tener una matriz con los números de los comedores, por ejemplo, donde ellos pueden adquirir sus alimentos a lo largo del camino, igual con protecciones, tal vez compren una tarrina con su almuerzo, pero que ya puedan tener un sitio donde almorzar, porque actualmente está un poco complicado, entonces estamos en constante conversación y en constante arreglo y viendo cómo podemos mejorar las condiciones para garantizar el abastecimiento, que es lo que más nos interesa ahora. En cuanto al transporte intercantonal, todo este tipo de transporte, ya dada que se ha iniciado esta semaforización, ¿se ha pensado quizás en ir definiendo qué tipo de transporte ya va a poder ir brindando su servicio? Justamente nos encontramos ya preparando un plan de contingencia, también queremos conversar específicamente con las ciudades grandes, ya que el transporte intracantonal está en la competencia de las ciudades, de los GAT, pero podemos trabajar en conjunto para empezar a reactivar esa parte, ¿no? Siempre tenemos que pensarlo cómo se va a hacer y siempre precautelando la salud de todos los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Le agradecemos por esta entrevista que nos ha dotado de importante información, que la gente sepa cómo van a funcionar también desde hoy en adelante estos talleres mecánicos para que también puedan acceder, ¿no?, al mantenimiento de sus vehículos, pero siempre y cuando sea respetando esta restricción vehicular. Muchas gracias, Carla. Buen día. Un gusto, buen día también y quédense en casa. El mensaje importante. Vamos. Los televidentes, ya retornamos con mucha más información acá en El Comercio TV. Vamos a contarle ahora que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad reiteró que mantiene activos lineamientos de prevención y reacción ante posibles contagios del COVID-19. Esto entre la población carcelaria, luego de confirmarse el caso positivo de un agente penitenciario. Le contamos. El agente carcelario positivo para COVID-19 trabaja en el Centro de Detención Provisional del Inca en el norte de Quito. Así lo confirmó la misma SNAI en su cuenta de Twitter y este domingo también lo mencionó el director del EQ 911, Juan Zapata. No entiendo que es un guardia del equipo de seguridad, ha sido aislado y al igual que se ha hecho su cerco epidemiológico también. De acuerdo a las autoridades, existe ya en marcha un lineamiento de prevención y reacción ante posibles contagios. Además que se informó que el contagio del agente habría sido fuera de la cárcel. El señor director del SNAI hoy estuvo en el COE Nacional, él ha sido absolutamente claro, se han tomado todas las medidas que corresponden, un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional. Se descartó peligro para los reos, una población de 1.785 dentro de este centro de detención, aunque entre ellos hay preocupación. Así nos lo hicieron saber en este video recibido anónimamente en nuestra sala de redacción. Ya hay casos confirmados del coronavirus aquí. No somos peligrosos. Muchos estamos sin sentencia. Tenemos hacinamiento. Suplicamos ayuda. Somos seres humanos. Tenemos derecho. Los PPL están a la expectativa de la decisión que tome el gobierno sobre la recomendación de la ONU para reducir la población carcelaria. Y sobre esto se pronunció la Corte Nacional de Justicia en un comunicado en el que se hizo saber que se sugiere a jueces y juezas privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en que Fiscalía decida formular cargos. Además, se evaluará las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión a los casos de personas en situación de riesgo en contexto de la pandemia, es decir, personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas y otros. Informó Carolina Basante. Un tercer albergue se abrió en Guayaquil por parte de la gobernación, esto para acoger a personas que no tienen hogar durante este tiempo de emergencia sanitaria.
En las calles Gallegos Lara y Alcedo en Guayaquil, un nuevo albergue se abrió para ayudar a las personas que no cuentan con un hogar. En total han sido 45 los acogidos en este sitio, el cual proporciona camas, alimentación y chequeos médicos y psicológicos. La idea es combatir el coronavirus y evitar que se extienda más en la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas y en el país. Además, kits de limpieza también fueron proporcionados. Esta es una de las iniciativas que ha puesto en marcha la Gobernación del Guayas. Este espacio es el tercero que se inaugura para las personas vulnerables. La Policía Nacional también velará y colaborará con los acogidos, con charlas y actividades físicas, informó Julio César Saona. Más de 200 militares llegaron a Guayaquil para mejorar la seguridad en la provincia del Guayas. La idea, amigos, es que estos nuevos elementos respeten el toque de queda y con esos elementos pues se respeten en la ciudad el toque de queda y la restricción vehicular. Veamos. Decenas de elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llegaron hasta la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. La idea es reforzar al personal militar que custodia las principales vías de la Perla del Pacífico. Serán distribuidos también a varios cantones de la provincia del Guayas. Van a ser trasladados el día de hoy un total de 180 militares de Fuerzas Armadas y 50 policías. Estos son dos primeros vuelos de 4 programados en los aviones Boeing 737-200 y los aviones CASA, con el objetivo de reforzar el personal militar especialmente que está acá en la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas. Según lo que explican autoridades de seguridad, se implementarán operativos de control constantes para hacer respetar tanto el toque de queda y las demás disposiciones. Ellos tienen ya dentro de su planificación operativa, tienen a sus áreas de responsabilidad las tareas asignadas a cada unidad operacional, a cada grupo operacional, cada equipo que tiene pues ya dentro de su personal con tareas específicas en un sector específico. El control se lo ejecutará en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. Esto para evitar la expansión del COVID-19. ¿Guayas o Guayaquil? Es toda la provincia del Guayas, obviamente con mayor énfasis en la ciudad de Guayaquil, que es el epicentro donde hay más casos tanto de contagios como de muertes que han sido ocasionadas por este COVID-19. Informó Julio César Saona. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que otra iniciativa ciudadana se suma a la fabricación de ventiladores para enfermos con COVID-19. Esta propuesta reúne a varios profesionales. Ya regresamos con esta información y más. Atención, atención. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria y para impedir la propagación del COVID-19, el COE Nacional solicita a la ciudadanía permanecer en sus hogares y acatar las medidas de prevención. Evite aglomeraciones. La salud es responsabilidad de todos. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con $100, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Recuerde, los lunes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Les contamos que otra iniciativa ciudadana se suma a la fabricación de ventiladores para enfermos con COVID-19. Esta propuesta reúne profesionales que además construyen otros implementos de ayuda para el personal médico. 15 profesionales de diversas áreas se unieron para impulsar la construcción de implementos de salud a través del programa Yo No Me Rindo. En tiempo récord lograron construir 9 prototipos de ventiladores mecánicos. Esto es un proceso que a empresas grandes, a fábricas les toma 10, 15 años en desarrollar. Nosotros estamos haciendo, un prototipo muy básico, pero lo estamos haciendo en un tiempo récord de 15, 20 días. La iniciativa llegó a oídos del Ministerio de Salud, que brindó su apoyo en conocimiento de biomedicina. Porque, claro, para este tipo de proyectos se necesita 2 cosas. Primero, el conocimiento técnico de cómo armar una máquina y segundo, el conocimiento médico y de ingeniería biomédica para
para determinar cuáles son los parámetros que necesitamos para desarrollar el equipo. Los ingenieros ultiman detalles para poder alcanzar el modelo ideal que pueda ser fabricado y distribuido a los hospitales con pacientes contagiados. Hoy por hoy tenemos ya un prototipo que estamos justamente por calibrar el día de hoy. Y dependiendo de las pruebas que tengamos, si estas son satisfactorias, estamos ya en un 95%, podría decirlo yo. Pero además han fabricado estas cabinas de intubación segura. Esta cabina lo que hace es protegerle al médico, sí, de los aerosoles que salen cuando ellos hacen un proceso de intubación. Entonces, básicamente ellos ingresan sus manos por aquí, por los orificios, y toda esta cabina de acrílico les protege. Al momento tienen 20 construidas y serán dadas a varias casas de salud, pero aspiran a seguir fabricando más. Lo primordial que nosotros tenemos que hacer ahorita es cuidar de nuestros médicos, porque si nosotros nos llenamos de ventiladores y no hay médicos que los operen, estamos complicados. Sin embargo, se les agotó el material, por lo que si usted puede apoyar con acrílico de 6 milímetros o cualquier ayuda económica para conseguir estos recursos, contáctese al 099-8590-091. Él se va a mover con el... Informó Carolina Basante. Preste atención, desde este día lunes entra en función o en funcionamiento el secuenciador de pruebas COVID-19 que fue instalado en el Instituto Nacional de Investigaciones de Salud Pública, ubicado en Guayaquil. Este equipo va a ayudar a procesar alrededor de 1.400 muestras diarias del COVID-19. Veamos. Al secuenciador de pruebas para COVID-19 se le ha realizado durante el fin de semana los últimos ajustes para que esté listo y entre en funcionamiento a partir del lunes 13 de abril. Este secuenciador tendrá la capacidad para procesar 1.400 muestras diarias, lo que permitirá multiplicar la capacidad de muestras que se procesan en la ciudad de Guayaquil. Es una máquina de última tecnología, es donada por la empresa Roche. Es de la mejor calidad que existe en el mundo y eso nos garantiza que las personas que prueben si es que tienen o no la enfermedad tengan la certeza de sus resultados. Las autoridades visitaron las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, para constatar la instalación y funcionamiento del secuenciador de pruebas para COVID-19. Vamos a multiplicar la capacidad de muestra solamente con esta máquina en 3 con respecto a lo que estábamos haciendo. Además, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo ha hecho también en 3 ciudades, por lo que esperamos pronto llegar a hacer 4.000 muestras diarias, que ya nos permite estar en el número recomendado por los organismos internacionales y seríamos el segundo país de Sudamérica que más muestras haga al día. Por su parte, Michelle Yepes, especialista de aplicaciones de la empresa donante, explicó que el equipo instalado funciona para hacer pruebas de procesamiento de alta carga, con la extracción de ácido nucleico seguido por PCR en tiempo real. La cual va a tener los resultados en 3 horas aproximadamente y en un turno de 24 horas se pueden procesar hasta 1.440 muestras. Las autoridades también se refirieron al equipo COVA 6800 System, que consiste en una plataforma de biología molecular que facilitará el procesamiento de las pruebas de PCR para diagnosticar los casos de coronavirus, informó Patricia Aldaz. Y el país contaría en los próximos días con un nuevo laboratorio certificado para realizar pruebas del COVID-19. La Universidad Estatal IQIAM de la ciudad de Tena espera la acreditación para habilitar el laboratorio de biología molecular mismo, que estaría en capacidad de procesar 188 pruebas al día. La academia se suma a los esfuerzos que se hacen desde diferentes sectores para ayudar a enfrentar en mejores condiciones la emergencia sanitaria en el país. La Universidad IQIAM de Tena, en Napo, puso a disposición su laboratorio de biología molecular para hacer pruebas de COVID-19. Es un laboratorio que se utiliza para el análisis de compuestos precisamente que podemos encontrar en la naturaleza. Y en concreto sí tenemos los equipos como son el termociclador que se necesita para hacer las pruebas PCR que se están utilizando en la actualidad en tiempo real. Los equipos que tiene este Centro de Estudios Superiores fueron concebidos para fines investigativos y por ello, al pretender utilizarse en otro fin, se requiere la acreditación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES. Esto es así porque nuestro laboratorio, que tiene todos los implementos, el equipamiento y el personal, pero claro, era un laboratorio de investigación, es un laboratorio de investigación
Y para los análisis clínicos necesitamos pasar este proceso de acreditación. Con su aval, coordinarían con el Ministerio de Salud la recepción de muestras para hacer su análisis y determinar si son portadores del coronavirus. Nosotros podríamos estar procesando 188 muestras al día, pero eso requeriría un trabajo complejo porque son 4 personas las que tienen que estar trabajando en las diferentes fases del análisis. La universidad cuenta con los profesionales para cubrir esta tarea de manera inmediata y está preparada para comenzar cuanto antes. EQIAM tiene tanto el equipamiento como el personal, eso sí lo tenemos. Esta suma de aportes brinda mejores oportunidades al país para ir superando de a poco los difíciles momentos derivados de esta letal pandemia mundial, informó Anabel Belín. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, hizo un importante anuncio respecto al coronavirus por medio de redes sociales. En el escrito menciona, desde el inicio de la emergencia, hemos entregado kits alimenticios y realizado fumigaciones en los sectores más afectados por el COVID-19. A partir del día de hoy, lunes, en Guayaquil, se sumarán brigadas puerta a puerta con pruebas rápidas de este virus. El Ministerio de Educación, a través de un comunicado, informó que se aplaza la entrega de jugos y galletas nutricionales destinadas para los estudiantes de instituciones fiscales que iban a ser retirados por los padres de familia, con el fin de reorganizar y sumar esfuerzos para la logística. Aún se desconoce para cuándo se entregarán dichos alimentos.